¿sí? Pero 12 centímetros en 5 semanas. Y luego seguimos creciendo y para la mitad del periodo de gestación, o sea, para la semana 20, ya medimos 27 y pesamos medio kilo. Y bueno, todo este tiempo, hasta la 40, estamos adentro del vientre y digamos que el bebé está ajeno al mundo exterior, la temperatura está controlada, los sonidos se escuchan como bajo el agua, o sea, muy poquito. Los olores y los sabores están mezclados con el líquido amniótico, difícilmente se distingue más que salado y dulce. Obviamente toda la alimentación viene a través de, digamos, de la mamá y también a través de la mamá desechamos todo aquello que no nos sirve. En fin, para el bebé todas sus necesidades están satisfechas y está aislado allá adentro. Y si tuviéramos que ponerlo en una palabra, diríamos que mientras está adentro, él puede decir: yo soy todo y todo soy yo. No hay ninguna percepción de fuera. Y luego esto pasa hasta que estamos listos para salir de esa bolsa. Una vez que estamos afuera, Freud escribió en 1914, describió el narcisismo primario, en donde trata de describir cómo en el bebé se prolonga este estado de completud y satisfacción, en donde sus percepciones, tanto internas como externas, están limitadas e inmaduras. Sabemos que el bebé cuando nace ve muy mal, oye más o menos bien, pero ve muy mal. La temperatura corporal no la puede controlar. No, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que mantener nosotros calientito al bebé, porque no se va a quejar, no va a sentir frío, la verdad, ¿sí? Y en este momento toda su energía psíquica está investida en el sí mismo. Todo esto es a lo que Freud describió como narcisismo primario, que nuevamente podemos poner esta etiqueta. Para el bebé sigue siendo igual: yo soy todo y todo soy yo. Pero poco a poco empieza a reconocer la existencia del mundo exterior, del primer objeto no yo, que viene siendo el pecho, ¿sí? Entonces este pecho recibe la investidura libidinal que el bebé extrae de sí mismo, es decir, toda la energía que al principio se dedicaba a sí y a sobrevivir, ahora la empieza a colocar en cosas de afuera. El primero obviamente es el pecho, que es su primer objeto, por eso llamamos individuo objetal. Entonces después dice: pero viene con todo el resto de un equipo que es mamá. El pecho es parte de mamá y así mamá se convierte en este primer objeto de amor y de identificación. Pero su mundo empieza a estar ahora poblado de objetos, porque esta libido que tenía dedicada a sí mismo la empieza a colocar no solo en el pecho y en mamá, sino tal vez en la figura del papá, tal vez en su safety blanket, estos trapitos que los bebés adoran, o muñequitos, etcétera, ¿no? A la hora de que empieza, digamos, a invertir o investir todos estos objetos, el bebé, digamos, como que se queda un poco pobre de libido porque lo empieza a repartir y requiere esta respuesta empática y amorosa de su primer objeto. Requiere mantenerse a salvo mientras dedica su energía a investir todo su mundo exterior. Pero ¿qué pasa cuando esta respuesta no es suficientemente buena? Cuando el bebé que ha dedicado y ha mandado su libido a tantas cosas no recibe lo que necesita. Bueno, digamos que podemos decir en general que el narcisismo surge inevitablemente cuando nos damos cuenta de que hay un otro, cualquiera que sea. Surge del contraste entre lo que nosotros queremos y lo que podemos. O sea, este pobre niño quisiera que mamá lo cargara y lo apapachara, pero pues ya hay un otro en su lugar, ¿no?
o también entre lo que pueden tener o hacer otros y lo que podemos nosotros. Cuando hablamos de narcisismo como patología, nos referimos a una serie de características como requiere la aprobación de otros, son internamente insuficientes, se sienten débiles e inferiores. Todos estos síntomas que vamos a ver adelante se explican desde el punto de vista freudiano, digamos, por aquel bebé que, habiendo aventado toda su libido afuera, no recibe lo que necesita y entonces empieza a recoger toda su libido de todos lados y se la tiene que poner a sí mismo. Por eso es que se presenta todo esto, incluyendo estas conductas externas que realmente lo que pretenden es compensar esta sensación de sentirse débil e inferior. Suelen ser hipercríticos, perfeccionistas con los otros y consigo mismos. Una característica muy importante es que idealizan o devalúan. Es decir, o el otro es lo máximo o no vale nada. Y con frecuencia en sus relaciones idealizan al otro y se devalúan a sí mismos, o se idealizan a sí mismos y devalúan al otro. Y bueno, aunque necesitan desesperadamente la aprobación de otros, tienen muy poca percepción de lo que otros necesitan, ¿no? Y bueno, vemos esta autosuficiencia artificial. Yo no necesito a nadie, aunque internamente sí son muy vulnerables. En cuanto a las emociones que se asocian con el narcisismo, encontramos primero la envidia, porque pues detectamos diferencias con otros y deseamos lo que otros tienen. Culpa, que digamos se refiere a esta crítica interna del superyo, por diferencia con la vergüenza, que se refiere a ser criticados por otros. Entonces estas tres son las emociones fundamentales en el narcisismo. Todas estas características que vimos del narcisismo patológico las quiero anotar, les quise anotar un poco como referencia para que podamos identificar los registros internos y afectos que podemos sentir todos nosotros normales, digamos, ¿no? Porque todos hemos querido ser o tener lo que no pudimos. Todos hemos sentido rabia y dolor por aquello que no fue, por lo que no tenemos ahorita, por lo que no llegamos a ser. Y sabemos que el mecanismo de defensa preferido es la proyección. Siempre la proyección. Por eso es que idealizamos o devaluamos al otro como proyección, igual que nos idealizamos o devaluamos a nosotros mismos. Todo esto, sin ser la patología completa, se presenta en todos y en nosotros son lo que llamaremos ahora vulnerabilidades narcisistas. Nosotros, psicoanalistas, terapeutas, todos los que nos dedicamos a esto, tenemos que reconocer que le hemos dedicado tanto a estudiar el psicoanálisis, las patologías, las causas, el tratamiento, que hay tanto que seguramente tenemos un interés personal en encontrar qué pasa, ¿sí? Buscamos respuestas, seguramente, porque buscamos respuestas a nuestras propias conflictivas. Todos somos iguales. Y claro, estas conflictivas deben ser suficientemente primitivas, básicas e importantes como para dedicarles una vida. Seamos honestos. Ahora, así de básico también es el narcisismo, es bien temprano. Hablemos del narcisismo secundario de Freud, o si prefieren, de las carencias de las primeras relaciones objetales de las que nos habla Valiant, en la falta básica, o si quieren de que nos falló la función continente de Bion,
o no, bueno, preferimos pensar que la función materna no fue suficientemente buena, ni el holding ni el handling de Winnicott, o que nos falló la función especular de la que habla Kohut para tener un buen sentido del self. Cualquiera que agarremos de teoría, a todos nos falló algo ahí muy primitivo. Qué bueno que veo que algunos dicen sí, porque sí, la mente sí, así somos. Entonces tenemos que reconocer que todos, precisamente por haberle dedicado tanto a esto, todos los que nos dedicamos al psicoanálisis, tenemos una mayor probabilidad de padecer, de tener vulnerabilidades narcisistas. Y además también tenemos que reconocer que la mayoría tuvimos madres complicadas, ¿no? Que me encanta la palabra que la usó por primera vez mi psicoanalista hace muchos años, es que tuviste una mamá muy complicada. Me encanta, porque no es ni buena, ni mala, ni nada, es complicada. Nos digamos que todos tuvimos padres complicadas, ¿ok? Entre paréntesis quiero hacer notar una cosa que fue muy interesante cuando estaba haciendo el trabajo. En la historia de los narcisistas patológicos se menciona con frecuencia que tuvieron una atmósfera familiar de constante evaluación y crítica, que era muy frecuente en sus familias. Y eso me hizo pensar en todos los autores psicoanalistas, Kohut, pero de entrada, sí, que estuvimos viendo ahora recientemente, pero varios que hablan de cómo hay un ambiente de constante evaluación y crítica en las instituciones psicoanalíticas, cómo este ambiente de evaluación y crítica impide la creatividad de los analistas en formación. Algo tenemos que tener en común, pero bueno, regresemos al tema de nuestro trabajo, en donde lo que quisiera yo ver es, sabiéndonos vulnerables narcisistas, ¿qué es lo que ofrecemos? Empatía, alianza terapéutica, o en ocasiones nos asaltan las vulnerabilidades narcisistas y respondemos como no debiéramos, ¿sí? Muchos autores hablan de motivaciones inconscientes del analista que provienen de fijaciones narcisistas, que suena muy bonito, que resultan en resistencias contratransferenciales que impiden comprender al paciente y que sirven de protección al narcisismo del analista. Bueno, lo que quiso decir el señor presidente con todo esto es que todos tenemos estas vulnerabilidades y que de repente cosas que nos envía el paciente tocan puntos vulnerables de nuestro narcisismo, y en ese momento dejamos de ver al paciente y defendemos este narcisismo. Estudiando qué pasaba, yo detecté 10 situaciones que he visto, escuchado y vivido también, tampoco crean que yo muy santa, no, con los pacientes, en donde podemos hablar de que de repente pues brinca el narcisismo. Vamos a ver estas 10 y un poco la idea es, yo se las platico y luego nos dividimos en 4 grupos de discusión para que pensemos realmente si lo hemos vivido o no y cuáles serían las mejores formas de mantenernos a salvo. La primera es la necesidad de hacer el bien. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues a lo mejor para el analista es muy difícil cobrar al paciente porque el paciente le dice que es un materialista, que es un interesado, o bien el paciente le cuenta todo lo que sufre y que no ha cobrado y que seguramente no va a comer ese día porque mire, doctora, traigo 10 pesos en la bolsa. Y nosotros tan buenos que casi sacamos una torta del refri para que se la lleven, ¿no? O a veces para el terapeuta es difícil tolerar el sufrimiento psíquico del paciente y lo ve angustiado. Y bueno, siente una urgencia terrible, pero es que no te preocupes, pero esto se va a pasar, vamos a trabajar y rapidito
vas a estar tranquilo. Qué honor, porque primero sabemos que una de las motivaciones más importantes para que el paciente siga el tratamiento es un cierto nivel de angustia, cierto sufrimiento psíquico, sino que va a venir. Entonces, si se lo quitamos, pues es muy probable que abandone el tratamiento. Y número dos, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es explorar ese sufrimiento para realmente darle una respuesta, ¿no? O bien, yo he visto, sí, claro, excesiva preocupación por cuando el paciente está enfermo. No, es que no vino mi paciente, es que se puso mal. Yo creo que le voy a mandar un mensajito a ver si ya se le pasó la gripe o a ver si ya se curó, porque estaba con fiebre. Tampoco es nuestro trabajo. Segundo que encontré es la necesidad de estar en lo correcto. Hay finalistas que defienden constantemente sus puntos de vista frente a colegas, a estudiantes y frente a pacientes que consideran desafiantes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué son? Pues son, a veces tienen hasta relaciones de ironía o hasta burla con quienes los cuestionan. A varios nos ha tocado a mí, me tocó en alguna clase, y yo pregunté así, pero es que yo creo con cierto, digamos, oponiéndome un poco a la opinión que acababa de expresar el maestro, y luego como en general, hizo burla, hizo una referencia a algo que seguramente había leído en mi historia clínica. O sea, sí, de verdad fue una reacción defensiva muy violenta. Los hay. ¿A qué se debe? Sí, pues esta reacción de omnipotencia seguramente es una reacción para proteger al sí mismo que siente vulnerable ahí adentro, o tal vez el temor a ser descubierto de que no es tan fregón como creía. Y no le ocurre siempre, pero sí ocurre, y nos puede ocurrir a todos, ¿eh? Número 3. Necesidad de agradar. Bueno, digamos que todos necesitamos agradar. Eso es parte de la normalidad y digamos es parte de nuestro narcisismo normal, entre comillas. Pero ya cuando empieza a ser constante, ¿sí? Podemos decir que es característico de los narcisistas medirse y valorarse en función a la aprobación de otros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en terapia? Bueno, el analista tiene dificultades para mantener el encuadre, hace constantes excepciones. Es que, doctora, fíjese que tengo que ir a conseguirle una hierba porque a mi mamá le voy a hacer un té y solo pone en el mercado los miércoles, no puedo llegar. Sí, hombre, no se pregunta, nos vemos. O es que fíjese que, o sea, estas constantes excepciones para recibir el aplauso del paciente, ¿sí? Y presenta, es decir, en estos casos presentamos una enorme tendencia a aceptar cambios. Es que ahora ya no puedo los martes, mejor los jueves, ¿tendrá un lugarcito? O no, mejor una noche, ¿tendrá un lugarcito? Yo me adapto, ¿tendrá un lugarcito? ¿Por qué? Pues porque si no agradamos, el analista siente que disminuye su seguridad frente a transferencias hostiles o negativas, o las muecas del paciente, o es que usted nunca tiene tiempo, Otro que encontré es la necesidad de cuidar, proteger y educar. Siempre hay pacientes por los que tenemos especial afecto. Sabemos que además sin afecto pues no hay cambio. Es decir, el psicoanálisis no es nada más pensar y racionalizar, hay un afecto de por medio, ¿sí? Pero este afecto no debe rebasar los límites de la alianza terapéutica y el objetivo de la alianza, que es mejorar al paciente. Atención, no somos ni sus papás, ni sus mamás, ni su maestra, ni su supervisor en todo caso, aunque nos pida que le expliquemos un punto o un aspecto psicoanalítico,
no estamos para darle clase, ¿sí? No es nuestro trabajo, estamos perdiendo el tiempo, es una defensa. Y claro, a nosotros nos ayuda porque lo estamos protegiendo, lo estamos ayudando y quedamos muy bien. En otras ocasiones en que se manifiesta es cuando evitamos tocar material sensible que puede dolerle mucho al paciente. Entonces le damos vueltas y no lo mencionamos, no aclaramos, tal vez porque tenemos mucho miedo que nuestras palabras son omnipotentes, lo puedan destruir. Tenemos un gran poder. Los aguas, ni rabia ni sobreprotección. Otro punto es el temor a sentir odio. Porque claro, acuérdense que después de la transferencia, nuestras emociones producidas por la contratransferencia pueden ser de cualquier tipo. Y una de ellas puede ser el odio, nos puede dar mucha rabia, mucho coraje, sentir mucho odio a nuestro paciente. Pero cuando queremos evitarlo, en realidad estamos tratando de protegernos de nuestra propia ansiedad, de nuestra propia rabia. Es un patrón defensivo que surge frente a patrones ofensivos del paciente, ¿sí? Y bueno, sabemos que si bien la contratransferencia es inconsciente, los afectos no lo son, eso es lo que nosotros percibimos. Afecto, algo pasa, ¿sí? Pero si no nos damos chance de sentir, pues estamos bloqueando el registro de los afectos y entonces estamos impidiendo totalmente el proceso analítico. Ya no podemos trabajar. ¿Con qué vamos a trabajar? Este punto es muy importante. El sexto es usar o sacar ventaja. Es decir, cuando el analista aprovecha o usa las capacidades, habilidades, relaciones o conocimientos del paciente para obtener para sí mismo o para sus cuates algo que de otra manera le sería muy difícil conseguir o les saldría muy caro. No, bueno, pues es que si mi paciente tiene una fábrica de papel, pues a lo mejor consigo que le venda papel más barato a la APM, ¿no? Y así todos salimos ganando y yo me llevo un paquete. O si resulta que mi paciente sabe mucho de mercadotecnia, a lo mejor nos puede ayudar a desarrollar un programa de mercadotecnia que nos consiga más alumnos para la APM y pues nos sale gratis, ¿no? No, eso no se puede, ¿sí? Por alguna razón, por alguna razón, de repente el analista se siente con derecho a recibir un tratamiento especial. Todos sabemos que está éticamente prohibido, pues no debemos, nuestro trabajo no tiene nada que ver con conseguir cosas de nuestros pacientes. Pero en una vulnerabilidad narcisista, el analista dice, bueno, yo sé que no se debe, pero yo sí, ¿no? Yo sí. Ese es el derecho a recibir un trato especial, ¿sí? Esto de alguna manera compensa una impotencia de aquel infante solo y vulnerable que desarrolló el narcisismo. Y claro, siempre hay la manera de explicar, porque le estamos dando al paciente la oportunidad de agradecernos todo lo que hacemos por él. ¿Sí? Te doy la oportunidad de agradecer. Pero realmente, ya cuando se empiece a curar, que esperemos que se empiece a curar, se va a dar cuenta que por eso paga, por eso nos paga. O sea, no tiene por qué darnos ningún otro favor adicional. Y estamos impidiendo el proceso analítico. Estamos dejando de hacer nuestro trabajo. Número 7. Controlar o manipular. Bueno, el control compensa desde luego la vulnerabilidad del infante y siempre los pacientes nos conceden una posición de poderosos porque dicen, es que me puede ayudar. Igual que en su momento le concedían a sus propios papás la posibilidad de ayudarles. Entonces, de alguna manera nos transfieren este poder, pero igual que los padres entonces también podemos hacerles daño.
Entonces, detrás de este controlar y manipular, también está la vulnerabilidad de los pacientes que se dejan guiar. Son muy dóciles, ¿sí? No nos vayan a molestar, porque no vaya a ser que los lastimemos, porque si tenemos el poder de ayudarlos, también tenemos el poder de lastimarlos. Están sometiéndose a sus papás. O sea, una onda transferencial que no estamos mirando, no la estamos viendo, por una vulnerabilidad narcisista. 8. Reaccionar defensivamente ante un reclamo. Algunos pacientes, y esto ocurre, algunos pacientes pueden reaccionar atacando después de que recibimos una interpretación que les puede hacer muy dolorosa, ¿sí? O a veces reaccionan agresivos cuando detectan que tenemos esa sonrisa de muy bien, trabajaste muy bien, analista, lo hiciste muy bien. Es un poco como decir, el coraje de decir, usted no es tan fregón, ni creo, ¿no? Es como, yo sé que yo necesito de su ayuda, pero usted no es tan bueno. ¿Cuándo surge esto? Pues si el analista tiene un pequeño olvido o un error, se van así en contra, ¿no? A la yugular. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué es esto? Pues es una herida narcisista contra. Es decir, el paciente tiene que reconocer que no nos necesita, pues ahora nosotros tenemos que reconocer que no somos tan fregones, ¿verdad? Entonces, vamos. Número 9. Necesidad de castigar. ¿Cómo lo vemos? De repente tenemos súbitas reacciones para que nos entienda el paciente, cómo es posible, y le explicamos, y entonces de repente vemos que le interrumpimos, subimos el tono de voz, o estamos impacientes, nos tienen que entender. ¿Sí? Esto trae dos cosas. Por un lado, hay una proyección de los propios sentimientos de no ser perfecto que evocan una llamada de atención del superior del propio analista y se la manda al paciente. Igual que a mí me regañaban de chiquito, ahora yo te regaño, tienes que entender. O bien, el analista está herido porque su paciente debería ser listo, perfecto y entenderlo todo como él mismo lo entiende. Entonces no, es aquí donde la herida narcisista evoca emociones, nos hace reaccionar y dejamos de analizar. Y número 10, identificarse con el paciente. ¿Cómo ocurre? En ocasiones hacemos corresponder las sensaciones, las reacciones, las experiencias del paciente con cosas que ha vivido o vivió en el pasado el propio analista. Y entonces, ay sí, igual que yo, tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a hacer interpretaciones desde el mito de la historia individual, no desde la historia del paciente. Perdemos de vista al paciente, porque hacemos de tú y yo somos uno mismo, que barbaridad nos parece costando. Y entonces dejamos de verlo, dejamos de hacer estas interpretaciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta necesidad de permanecer en una fase simbiótica donde no tenemos que hacer una diferencia con el paciente, y esto impide que el paciente haga una diferencia con nosotros, que es muy importante, porque si bien durante un tiempo vamos a servir como esta figura, digamos, muy materna, muy para que se simbiotice, se va a tener que separar. Pero si nosotros nos queremos quedar ahí atorados, pues ¿cuándo se va a separar? Todas estas cosas que les mencioné, estas 10 cosas, no quiere decir que los analistas estemos tan locos, ni seamos los malvados, sino que en realidad, por muy analizados que estemos, lo que es que tenemos que reconocer que sí tenemos vulnerabilidades narcisistas y que en ciertos casos, algunos pacientes tocan fibras que nos producen estas reacciones como en automático. La verdad es que la gran mayoría de los textos y artículos que hay
son sobre patologías de los pacientes. Cuando a mí me interesó estudiar este tema, solo hay un artículo en toda la base de datos de la IPA, uno, escrito sobre el narcisismo del analista. Uno. Porque en psicoanálisis nosotros somos la herramienta, pero no nos gusta hablar de nuestras broncas, ¿sí? Pero precisamente como nosotros somos la herramienta de cura, tenemos que estar muy atentos a que hay cosas que si no funcionamos bien, echamos a perder vidas. No nos trabajamos mal, echamos a perder vidas. Es una gran responsabilidad. Entonces, confrontar, analizar y aprender a manejar las vulnerabilidades particulares de nuestra profesión, como las vulnerabilidades narcisistas, nos va a dar mucha mayor visibilidad hacia nuestros conflictos internos y poder aceptar que estamos limitados por nuestras propias carencias. Digamos que si podemos detener la reacción automática después de un ataque del paciente o después de un cumplido, si podemos respirar profundo, no perder la oportunidad de quedarnos callados y esperamos a ver qué pasa antes de responder, vamos a poder registrar la experiencia, la resonancia interna, los afectos, y vamos a poder reconocer la demanda del paciente por encima de nuestra propia reacción narcisista compensatoria. Muchas gracias.